Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. Hola, Juan Carlos. Buenas noches, Fermín. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. En este día viernes, último día de la semana, hoy hablaremos de literatura con Leonardo Valencia. Buenas noches, Leonardo. Parece que Leonardo Dijo que tiene me algún había ido problema. a ver un vaso de agua. Bueno, ahorita de volver. Parece que aún no vuelve, pero bueno, hasta tanto Desde sí, en Guayaquil. efecto, les contamos que esta noche nos acompañará Leonardo Valencia, escritor guayaquileño, nacido en 1969 y cuya novela más reciente es La Escalera de Bramante, publicada por la editorial Seix Barral. Bueno, mientras retomamos el contacto con Leonardo Valencia, damos paso a nuestro bloque habitual de noticias. Vamos a pasar revista a la información oficial sobre el coronavirus en Ecuador. Dejamos constancia que estos son los datos proporcionados por el gobierno nacional. Los casos confirmados, 38.571. Los casos descartados, 49.719. Las muestras tomadas, 113.808, los recuperados, 3.850 y los casos con alta hospitalaria, 4.269. Con relación a la mortalidad, hasta el día de hoy, a las 8 de la mañana, han fallecido 5.463 personas, distribuidas así. 3.334 tuvieron un diagnóstico positivo por la enfermedad por el nuevo coronavirus, la COVID, y las personas probables fallecidas por esta enfermedad fueron 2.129. La tasa de letalidad en el país al momento, 8.64%, la tasa de letalidad mundial, 6.17%. Puede apreciarse en la gráfica que tiende a aumentar la tasa de letalidad, en especial en el Ecuador. Finalmente podemos consignar 13.926 casos positivos en Guayas, 3.911 en Pichincha y 2.199 en la provincia de Manabí, que es la tercera provincia con más casos de COVID. Y estamos ya en contacto con Leonardo Valencia. Buenas noches, Leonardo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Leonardo. Gracias por estar con nosotros. Con Leonardo conversaremos hoy después de aumentar la tasa de letalidad, en especial en el Ecuador. Finalmente podemos consignar tres. Tenemos algún problema de sonido. Bueno, ahí está bien, ya más controlado, creo. El tema es que con Leonardo hablaremos básicamente de dos temas. El uno, él como un literato, un artista, un hombre de creación, sus reflexiones sobre este tema de la epidemia. Creemos que mucho se tiene que decir desde otros lados, más allá de los epidemiólogos, de los economistas, de los políticos. Creemos que es importante también la palabra, la voz y la reflexión de quienes ven también hasta en las desgracias, situaciones creativas. Y también hablar con Leonardo sobre esta nueva o novísima propuesta de la maestría de escritura creativa que está proponiendo para este próximo periodo, en octubre, entiendo, Leonardo, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces, es interesante, hablaremos de quiénes son los maestros, de qué se trata todo esto. Luego de un momento de nuestro bloque de noticias, te estaremos invitando, Leonardo. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Y bueno, retomamos entonces las noticias de hoy en este programa que llega a ustedes todos los días a partir de las 19:30. Vamos a pasar revista a lo más destacado del día de hoy. El Ministerio de Salud aclaró que no ha prohibido la hidroxicloroquina en Ecuador. Esto a pesar de que el día de ayer el ministerio había dicho que apoyaba a la OMS sobre la suspensión de algunos estudios relacionados con el uso de este antimalárico contra el coronavirus y que inclusive ya no se estaba usando en el Hospital Eugenio Espejo. El ministerio ha aclarado que el uso de este medicamento queda a criterio de los médicos tratantes. Y ahí la pregunta sería si efectivamente en el Ecuador se hacen evidentes los problemas que ha generado la hidroxicloroquina, ¿quién se hace responsable? Porque de hecho... El ministerio no adjuntó ningún estudio local sobre los efectos secundarios, ¿no? Únicamente ha hecho este anuncio como es ya costumbre.
ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Organización Panamericana de la Salud han dicho claramente los peligros que tiene la hidroxicloroquina para un tratamiento de esta naturaleza en la COVID-19. Incluso Francia y hay otros países que han prohibido expresamente su uso. Sin embargo, el Ecuador nuevamente se vuelve a contradecir. Ayer dijeron una cosa y hoy dicen otra. Ojalá no sea cuestión del mercado, ojalá no sea cuestión de que como ya se han vendido y se han comprado hasta 5 millones de dosis, se compraron de la India, de este producto, entonces denle nomás a los ecuatorianos. Para que no se desperdicien, supongo. Para que no se desperdicie lo que han gastado. Entonces, señor ministro de Salud, ¿quién se hace cargo? Si pasa algo con la hidroxicloroquina, alguien que toma, ¿usted se va a hacer cargo? Esa es la pregunta que deberíamos hacerle. Y hoy el alcalde Yunda estuvo bastante activo en redes sociales, dijo que había pedido un examen especial a la Contraloría a su gestión y también la participación de la Comisión Nacional Anticorrupción de los movimientos sociales para que verifique la forma en la que él ha gestionado el municipio metropolitano durante este año. El alcalde también dijo que él se ha fajado, esas fueron las palabras que utilizó, se ha fajado para evitar por lo menos 10,000 muertes aquí en la ciudad de Quito y que no va a permitir que su gestión sea desvirtuada por acusaciones de corrupción. Esto fue lo que dijo el alcalde Yunda en redes sociales. Sigamos, Fermín. En Alemania, grupos anticuarentena amenazan de muerte al virólogo del gobierno alemán. El gobierno alemán se asesora con un joven experto en virología de Berlín que, sin embargo, ha recibido amenazas de muerte por parte de grupos anticuarentena. Allá en Alemania se está desarrollando un movimiento muy fuerte de personas que salen a las calles a protestar contra las medidas de cuarentena y según los despachos internacionales, un grupo muy heterogéneo conformado por movimiento extrema derecha, por complotacionistas, es decir, personas que creen en teorías de conspiración, sostienen que el coronavirus es una teoría de conspiración, y también por personas que se oponen a la limitación de las libertades individuales que implican este tipo de medidas sanitarias. Bueno, ahí... sí, Fermín, sí. Sí, mientras tanto en Colombia se ha extendido la cuarentena hasta el 1 de junio y se ha anunciado que no habrá tráfico aéreo en ese país, en el país vecino, por lo menos hasta septiembre. Lo que sí se ha liberalizado un poco es la posibilidad de ir a centros comerciales, peluquerías, museos y bibliotecas. Bueno, aquí en Alemania es interesante, Fermín y amigos, la polémica que se ha dado. Por un lado está este virólogo, este joven virólogo que es el más conocido del país, Christian Drosten, y ha recibido los ataques directamente del tabloide más popular de Alemania, que es el Bild, que es un periódico, un diario de masas, así se lo conoce. Y ahí se ha desatado esta polémica porque el científico analizó la carga viral en la garganta de niños y adultos y llegó a la conclusión de que podría ser casi la misma. Y el periódico acusó al investigador de guiarse por una agenda política y de usar dudosos métodos científicos, refiriéndose a las declaraciones del investigador sobre el cierre de jardines de infantes y guarderías. Esto fue, digamos, como que la gota que derramó el vaso en Alemania. Ya había muchas protestas sobre el tema de la cuarentena, la obligatoriedad de estar encerrados. Mucha gente considera esto como una forma política de totalitarismo, es decir, el encierro como tal, el confinamiento extremo, las medidas que prohíben la movilidad, el trabajo y todo esto en nombre de un virus. A muchos sectores esto les viene o les huele como a imposiciones de un Estado, de un gobierno frente a las libertades individuales. Y esto se ha desarrollado no solo en Alemania, también en Estados Unidos, un movimiento muy fuerte, alentado por el propio presidente Donald Trump, que a pesar de los más de 100,000 muertos que hay en Estados Unidos, que es casi la tercera parte de los fallecidos en el mundo, insiste en que hay que abrir la economía a como de lugar. Y lo mismo pasa en el Brasil, donde a pesar de que caen las encuestas, el presidente Jair Bolsonaro insiste en normalizar las actividades. Él ha tenido una serie de roces. Brasil es un estado federal en donde las autoridades locales tienen bastantes atribuciones y ha tenido una serie de roces, por ejemplo, con el gobernador de San Pablo, quien mantiene las limitaciones. Bolsonaro es un escéptico sobre que sea necesario paralizar la economía del país
y en general se suma a esta corriente de un cierto, digamos, negacionismo, podría ser, frente a lo que podría significar la amenaza del coronavirus. También en Ecuador, entre tanto, Avianca y LATAM reanudarán vuelos domésticos en el país desde el 15 de junio. Como habíamos anticipado en este espacio, como el aeropuerto de Guayaquil no va a recibir el tráfico procedente de Quito hasta el 15 de junio, ambas aerolíneas han decidido reanudar sus operaciones desde la capital a partir del día 15 de junio, con rutas como Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca y algunas a la región amazónica. Los vuelos de Galápagos continúan suspendidos y hoy el viceministro Javier Solórzano ha indicado que las personas que vuelen entre las ciudades del Ecuador no requerirán de un examen de coronavirus ni de una prueba rápida, es de lo que todavía no se ha decidido, pero por el momento no se ha tomado como un requisito. Bueno, ahí ahora la alcaldesa de Guayaquil anunció que en lo que corresponde a la ciudad de Guayaquil, los pasajeros que lleguen tendrán una prueba rápida. Y si existe el dato o la situación de fiebre o da positivo en esta prueba rápida, el pasajero será sometido a una segunda prueba de PCR, pero tendrá que cumplir una cuarentena de 14 días. Eso, de todas maneras, ha sido cuestionado por algunos sectores, porque evidentemente es una medida casi única que se está tomando en el Ecuador, aunque al parecer es potestad de la alcaldesa tomar esta decisión, pero esto también complicaría las cosas. En otro punto, Fermín, y esto es importante para la provincia de Pichincha, se decidió que los peajes sean electrónicos, ya no se va a cobrar con dinero, sino el dispositivo electrónico. Todos los peajes, obviamente entiendo que se dejará siempre una cabina, por si acaso, pero en este momento, por ejemplo, nosotros pagamos peaje acá para bajar al Valle de los Chillos en la autopista General Rumiñahui, y lo que tienes es una relación de 4-1 entre peaje manual y peaje automático, y esto se va a revertir, ¿no es cierto? Es decir, todos los peajes van a ser automáticos, excepto siempre tendrán, y eso es por norma, dejar un peaje que se tenga o se pueda pagar con dinero, porque nunca se sabe que te olvidaste la tarjeta o se te caducó o lo que sea, y entonces no es posible para la movilidad. Pero eso es la novedad. Entonces, esto hay que adquirirle, cuesta $7, ¿no, Fermín? Así es, el Consejo Provincial anunció que habrá que adquirir este TAC, que así se llama, es un pequeño dispositivo magnético que se coloca en el vehículo, al cual hay que cargarle una cantidad de dinero y que se va descontando de las pasadas por los peajes. Esto ya funcionaba, pero era opcional. Ahora va a ser obligatorio, y todas las personas que quieran viajar entre Quito y y el Valle de los Chillos, o en la vía Intervalles que comunica los Chillos con Tumbaco, o en el peaje que hay en la vía de Aloac, Santo Domingo, también van a tener que comprar este dispositivo. Esperemos que el Consejo Provincial tenga la capacidad logística de proveer de suficientes dispositivos de estos a la población a tiempo, porque piensan hacerlo a partir del 3 de junio. Hay un tema que ahí queda pendiente, y es el peaje que comunica a Quito con el Valle de Tumbaco, el que baja hacia Cumbayá o suben. Ese es regentado por el municipio de Quito. Entonces, el municipio todavía, entiendo, no se ha pronunciado sobre esta situación, o entiendo que tendrán que ser coordinados, porque como en este país funcionan las cosas así, hay un peaje que controla la provincia, otro peaje que controla el municipio, etcétera, etcétera. No se han unificado, incluso es más complicado unificar los tax, porque si uno compra aquí para el Valle de los Chillos, tiene que comprar otro para el peaje del túnel de Guayasamín. En efecto, hay un peaje en el túnel de Guayasamín que debería estar conectado, ¿no? Estado unificado. Lo mínimo que podría hacer las autoridades es unificar los tags para que nos sirva a todos el mismo tag en todos los peajes. Creo inclusive que no, los valores son diferentes, ¿no? Cuesta 40 centavos bajar a Cumbayá y 39 bajar al Valle de los Chillos. Sí, pero ese es el punto. No sé por qué yo tenga que tener dos tags en un carro. Y con un dispositivo electrónico, puedo tener acceso a todos los peajes a escala nacional
si es que tuvieran un poquito de eficacia tecnológica en el Estado, en los gobiernos locales y el gobierno nacional. Pero bueno, esperemos que se les ocurra esta idea para unificar los peajes y para que el usuario no tenga que ir a la otra oficina del municipio a comprar un peaje, a la oficina de la prefectura a comprar otro peaje, a la oficina de la concesionaria de la tal carretera de la Panamericana a comprar otro TAG. Entonces, eso es lo complicado para todos nosotros. Pero bueno, esperemos que funcione mejor en algún momento. Hoy el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, advirtió sobre infiltrados y gente interesada en el derroque de la democracia. Eso a propósito de que el ministro hablaba del reglamento, del acuerdo ministerial que ha regulado el uso de la fuerza proporcionalmente. Él explicó que la policía va a requerir en algún momento del apoyo de las fuerzas militares y que es necesario que haya una especie de libro de bolsillo que lo porten desde los soldados hasta los generales para saber cómo pueden utilizar la fuerza de manera proporcional. Aclaró también que el uso de las armas de fuego, por supuesto, en el mantenimiento del orden público, es el último recurso. Sí, ha generado polémica este reglamento que emitió el Ministerio de Defensa. Era un tema pendiente, ya lo había anunciado el ministro cuando envió las leyes a la Asamblea de reformas a las leyes militares y de seguridad pública y de alguna manera ya lo había planteado. Sin embargo, de hecho, no sé si era el momento oportuno para lanzarlo, pero ha causado polémica precisamente por el papel que se estaría haciendo cumplir a las Fuerzas Armadas en el tema de orden público, que le corresponde estrictamente a la Policía Nacional o constitucionalmente, y en ese plano las Fuerzas Armadas se convierten en efectivos de apoyo a la policía. Cuando se trata de fronteras o defensa de soberanía nacional en fronteras, es al contrario. Las Fuerzas Armadas llevan la voz cantante y es la policía la que se convierte en un organismo de apoyo. Esa es la situación, Fermín. Tal vez la frase también no es tan afortunada, la del ministro, gente que interesada en el derroque de la democracia. No sé si existe esa palabra. Así lo dijo. Supongo que es una inflexión del verbo derrocar. Sí. En todo caso, también dijo que los buques militares están paralizados porque el gobierno no paga los seguros. En efecto, las pólizas de seguro de las unidades navales de las Fuerzas Armadas no han sido pagadas por el gobierno, como ya pasó hace pocas semanas con las pólizas de las aeronaves. Esto hace que los equipos, los buques militares no puedan navegar hasta que este problema no se solucione. Mientras el gobierno no pague los valores correspondientes a estas pólizas, no podrán operar las naves ni de la Armada ni de ninguna otra de las fuerzas militares debido a la carencia de seguros. Y para concluir nuestro bloque de noticias, podemos contarles que en Quito el servicio de encomiendas se reactiva en los terminales terrestres. En los terminales terrestres en el norte y en el sur de la capital es posible ya realizar el envío de encomiendas, aunque el transporte interprovincial continúa suspendido hasta nueva orden. O sea, ¿en dónde van a viajar las encomiendas? No sé en qué vehículos hacen el transporte, pero en todo caso no se puede transportar personas en los vehículos. Probablemente es algún tipo de vehículo de transporte. Y antes de dar paso a nuestro invitado de esta noche, queremos reiterarles nuestros consejos comerciales. Recuerden ustedes que el periodismo que hacemos en medios independientes, medios nativos digitales como Plan B, requiere de su apoyo. Por ello, considere que las grandes historias necesitan su apoyo. Done a la cuenta corriente 002920 7046 del Banco Guayaquil a nombre de Newlink Comunicación Estratégica. Además, es también posible anunciar en Plan B sus redes sociales y los varios productos que tiene este grupo periodístico. Tenemos atractivos paquetes publicitarios. Comuníquese a los teléfonos que están en pantalla o también es posible descargar nuestro Media Kit en el portal www.planb.com.ec.
Y sin más, damos la bienvenida al escritor Leonardo Valencia, quien se encuentra ya conectado desde la ciudad de Quito. Hola, Leonardo, veo apagado su micrófono. Hola, Ahora, Fermín. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Leonardo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Leonardo es guayaquileño, como habías dicho, nacido en 1969. Ha publicado varias novelas, entre ellas El libro flotante y Kazbek, traducidas ambas al inglés y al francés, y algunos libros de ensayo. Su novela más reciente es La escalera de Bramante, publicada por la editorial Seis Barral. Es doctor en teoría de la literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha creado el programa de escritura creativa en el 2005 y creó también en el 2008 el laboratorio de escritura. Hoy es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar y dirige la nueva maestría en literatura y escritura creativa. Qué interesante. Me decías, Leonardo, que es la primera propuesta en firme sobre una maestría en escritura creativa. ¿Qué te llevó a concebir o les llevó a concebir a ti y a tu equipo la necesidad de una maestría de esta naturaleza? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, lo que nos llevó a esto es un poco la necesidad de nuevos tiempos en lo que es la pedagogía de la literatura y de la escritura. Es decir, no existe en activo una maestría de escritura creativa, esta maestría es una maestría en literatura con dos menciones: literatura latinoamericana y escritura creativa. La novedad es escritura creativa, porque la Universidad Andina ya tenía una mención en literatura. Y lo que nos lleva a esto es un poco el escenario cambiante que estamos viviendo, un momento de gran fervor creativo que hay en Ecuador, y un poco la idea es poder acompañar a estas personas que quieren dedicarse a escribir, que quieren dedicarse a la literatura y que buscan un espacio para poder tener debates, para poder tener reflexión, para poder conocer cómo son los procesos de la literatura, lo que hay detrás, cómo estudiarla, cómo acercarse a ella y cómo escribirla también. Y además de eso también, qué ocurre cuando uno termina de escribir un libro, cómo se da a conocer esto, cuál es la dinámica de la sociedad. Entonces, en ese sentido, el asunto es apoyar esta formación. Es verdad que han existido talleres literarios, pequeños grupos, pero lo que busca la universidad en este posgrado es dar un nivel un poco mayor de profundidad. Yo creo que hay muchos aspectos que ha cambiado el fenómeno de la creatividad literaria, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que tiene que ver con las ciencias cognitivas, que tiene que ver con entender fenómenos globales de la producción literaria. Entonces, en ese sentido, ese es el aporte que busca esta maestría en literatura de la Universidad Andina. ¿Por qué estudiar literatura o escritura creativa en un país que no lee, o lee muy poco? Bueno, porque esos pocos son muy importantes. Es decir, no es una cuestión masiva, pero son muy importantes y justamente por eso, por ser un país donde hay poca lectura, yo creo que saber orientar la manera de leer, estimular esos espacios de literatura, de alguna manera van abriendo más espacios para la cultura, para lo que justamente estás señalando tú. Es decir, apoyar justamente esa situación. Necesitamos estimular. Nuestro país, como dices tú, tiene un bajísimo índice de lectura porque precisamente carece de un montón de herramientas que podrían aportarse. Fíjate tú que estamos ahora en 2020 y es la primera vez que sale una maestría en escritura creativa, cuando en países, yo viví 20 años en España, las maestrías de escritura creativa llevan décadas. En Estados Unidos está desde mediados del siglo XX. Entonces, yo creo que eso es una señal de que algo está cambiando y que se quiere apoyar este fenómeno, ¿no? Ahora, ¿cómo conciliar? Porque cuando se habla de escritores, de literatos, se tiene una percepción, aunque equivocada, de personas que están dedicadas o pensando en escribir cuento, libro, poesía, y se abandona también este tema de la escritura del guión, por ejemplo. No sé si esto contemplará la maestría esto, pero también es una escritura creativa, es decir, hay muchísimas formas donde aplicar la escritura. O sea, es decir, escribir, también podemos escribir, como te decía, guiones, también podemos escribir, vemos en las series fantásticas en Netflix y en otros guiones de cine. Eso también requiere escritura creativa. ¿Está por ahí también la cosa?
Sí, por supuesto que sí. O sea, lo que pasa es que fíjate tú que hay como cursos o talleres específicos, hay talleres específicos de poesía, talleres específicos para el guión cinematográfico, hay escuelas de cine y de guión aquí mismo en Ecuador, ¿no? El asunto es que una maestría lo que hace es desarrollar pensamiento. Además de ver cuestiones específicas, lo que se está reflexionando son sobre procesos creativos a partir de la palabra. Entonces, no es lo mismo. Nosotros no tenemos en la maestría una asignatura específica para la escritura de guión, pero vamos a tratar todo lo que es el hecho narrativo, el hecho de la tradición literaria, el hecho de la percepción en las nuevas tecnologías. Entonces, eso tiene que ver y aporta definitivamente a la creatividad, ¿no? Una de las cosas que tiene el guión es que a veces como que se lo quiere llevar las escuelas de guión cinematográfico, muy influidas por la industria cinematográfica, parecería que quieren imponer un esquema. Una maestría en literatura y escritura creativa lo que quiere es apoyar justamente esa creatividad, esa visión en la que podemos dar camino a cineastas independientes, a escritores distintos, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimos registros de escritura y justamente eso señala que la sociedad lo está pidiendo. O sea, hay que estimular esa creatividad, tenemos que preocuparnos por esa creatividad, ¿no? ¿Solo para personas que están interesadas en literatura o también otro tipo de profesionales pueden acceder a eso? Hay gente que, conozco médicos, conozco diplomáticos, que tienen muy buenas novelas o escritos, que escriben muy bien. ¿Necesariamente puede ser otras profesiones? Pero por supuesto que sí. Es más, de hecho, una de las cosas que es importante notar es que la escritura creativa no va orientada únicamente al persona que quiere ser escritor, ¿no? Aquí una de las cosas importantes, por ejemplo, y hay un concepto que se está trabajando mucho, yo lo trabajé en España, los tiempos que viví en Barcelona, y que de alguna manera queremos ir introduciendo aquí, que es el tema de la escritura terapéutica. Es decir, la escritura no orientada a terminar necesariamente un libro, a veces se puede escribir un párrafo, pero que de alguna manera canaliza el poder expresar a veces situaciones muy complejas. Fíjate tú, a mí eso me sorprendió cuando yo daba clases en España y por eso me interesé por el tema de la escritura creativa. Lo que más se ha manejado quizás en nuestros medios es el arte terapia, ¿no? Pero la escritura terapéutica, de alguna manera me fijé en ella porque empecé a tener alumnos que empezaban a dar testimonios de intentos de suicidio, de depresiones muy potentes, y resultaba que eran psicólogos que lo mandaban a cursos conmigo. Entonces, claro, me di cuenta que había unas necesidades específicas. Después ellos mismos me lo decían, es que tal psicólogo te conoce y recomendó que trabajara contigo. Y entonces, claro, para ellos hay que dar ciertas orientaciones. Entonces, se abre mucho el espectro. Y no es necesariamente que hay que pasar grandes crisis. La escritura terapéutica puede ser para canalizar determinadas emociones, no tiene necesariamente que llegar a una situación límite, pero se presentan casos. Después también es verdad que todo lo que es escritura creativa también estimula mucho para personas que vienen de otros campos, que eso es otra cosa también que a mí me ha tocado ver, ¿no? Personas que vienen del arte, que vienen de la pintura, que vienen del cine, que vienen del periodismo y que saben y perciben que ese acercamiento creativo desde la literatura los va a enriquecer, como efectivamente ocurre. Porque finalmente la literatura lo que nos da son perspectivas, nuevos lenguajes, nuevos registros, entonces enriquecen mucho. Y después también están las personas que son los grandes apasionados de la lectura, que les gusta tanto, en el fondo los escritores nacen así, les gusta tanto la lectura que quieren tratar de entender qué pasa en ese proceso. Y entonces se acercan también a los cursos de escritura, ¿no? Entonces, en ese sentido, el espectro es bastante amplio y es muy enriquecedor. No hay que verlo dentro de un sentido cerrado, ¿no? Es decir, más bien, la literatura siempre es generosa y es abierta, ¿no? Para acercarse a los problemas humanos, ¿no? ¿Qué es lo que vas a enseñar o van a enseñar en la maestría y quiénes? Te perdí un poco, Juan Carlos. ¿Qué es lo que se va a enseñar aquí en esta maestría? Sí, mira, la maestría en literatura tiene dos menciones, una mención en literatura latinoamericana y otra mención específica en escritura creativa. Ahora, estas dos menciones tienen un tronco común de asignaturas obligatorias generales. Entonces, en esas asignaturas, por ejemplo, se va a estudiar teoría de la narrativa, se va a estudiar la novela latinoamericana, se va a estudiar poéticas de la escritura, de la lectura, se va a estudiar literatura de la época de la colonia. Es decir, son distintas asignaturas que van generando un espectro. Se estudia también historia de la crítica latinoamericana, se estudian teorías de pensamiento crítico, y después también va a haber laboratorios específicos. Va a haber un laboratorio de escritura narrativa, va a haber un laboratorio de nuevas tecnologías.
Y en ese sentido, pues, como te digo, el escenario es bastante rico, va a haber una dinámica de encuentro en los alumnos de estas dos menciones. Entonces estarán tanto aquellos que quieren hacer estudios teóricos de la literatura, quieren hacer investigaciones sobre literatura ecuatoriana, literatura latinoamericana, literatura del área andina, que es nuestra especialidad en la Universidad Andina, y estarán los alumnos que buscan escribir proyectos, desde libros de poemas, novelas, libros de cuentos, textos híbridos, experimentos narrativos, documental creativo. Entonces, esas serán las dos líneas de trabajo. Y la maestría no es solamente la maestría, es el ambiente que genera la Universidad Andina, es decir, son conferencias, son seminarios, encuentros con escritores. Ahora mismo en la página de la maestría de literatura en Facebook y en la comunicación que tiene la universidad, estamos organizando una serie de coloquios con escritores ecuatorianos, y han venido varios que son profesores de la maestría, ¿no? ¿Y quiénes son los profesores? ¿Quiénes van a ser los profesores? Bueno, esto sí es una particularidad y es una gran satisfacción de todo el equipo. Hemos estado trabajando en esto 2 años preparando esta maestría. Es que vamos a tener un staff de unos 20 profesores, de los cuales prácticamente casi todos han publicado obras literarias. Tenemos desde profesores de larga trayectoria como Fernando Balseca, como Alicia Ortega, como Eriru Macowi. Tenemos profesores que son novelistas como Juan Pablo Castro, Rodas. Va a participar también Ernesto Carrión, narradores más jóvenes, estudiosos, por ejemplo, de la escritura y los medios digitales, como Pablo Escandón, que es profesor de la Universidad Andina. Bueno, yo mismo que daré teoría de la narrativa y seguiré los proyectos de tesis. Y después tenemos profesores invitados internacionales. De la Universidad de Barcelona participará Dunia Gras, que va a dar un curso sobre narrativa latinoamericana. Es muy interesante ver la perspectiva que tiene ella. Eugenio Tiselli, de la UNAM, desde México, va a ser encargado de lo que son nuevas tecnologías. Y desde Colombia, Gina Saraceni, que es una gran poeta y una gran profesora, ella participará también con lo que son una asignatura que se llama Poética de la Escritura. Entonces, como ves, hay un staff muy, muy variado. Participa también Mercedes Mafla, participa también Andrés Cadena. Hay una serie de generaciones de autores que tienen mucho reconocimiento, poetas como Juan José Rodinás, por ejemplo, excelente traductor, excelente poeta. Entonces, esto va a permitir generar ese ambiente donde vamos a poder combinar un rigor metodológico y, por otra parte, una creatividad ya demostrada con obras publicadas, con distintos registros. Aquí no se trata de imponer o que haya una línea de escritura. Como tú has visto, son autores que tienen líneas muy diferentes entre ellos, ¿no? Investigadores que trabajan de distintos campos, ¿no? Leonardo, se pretende a veces que la universidad sea más instrumental hacia el mercado, hacia la tecnología, hacia las corrientes económicas o sociales y políticas de nuestro tiempo. En una crisis como actual, una pospandemia que seguramente va a ser muy crítica, ¿qué sentido tendría este tipo de maestrías? Bueno, yo creo que la pandemia, y ahora que lo preguntas, ha demostrado varias cosas. Fíjate tú, por ejemplo, es verdad que se ha potenciado exponencialmente el uso de las tecnologías, pero si te das cuenta también la gente se ha dado cuenta del valor de la lectura. O sea, es decir, llega un momento en que te cansas de las pantallas y lo que más se ha notado, por ejemplo, es cómo se han liberado libros, cómo la gente se ha dado cuenta de la necesidad de leer novelas. Fíjate tú, ese repentino bestseller que se ha vuelto el diario del año de la peste, o La peste de Camus, todos estos textos, ¿no? Porque claro, un poco evidencia que necesitamos el arte, necesitamos la literatura, esa posibilidad de encontrarnos en ese encierro, en ese silencio. Hemos descuidado. Los que son lectores de toda la vida siempre se buscan su espacio para leer, pero mucha gente, y eso ha sido lo sorprendente, se ha dado cuenta de la riqueza de la literatura, y también se ha dado cuenta de la necesidad de poder expresarse, de poder utilizar las palabras. Entonces, en ese sentido, yo creo que el aporte es muy importante. Es muy importante. Inclusive te diría con una cosa tan simple como el efecto novela, ¿no? El hecho de poder leer una novela, de alguna manera te permite respirar un poco de un momento de gran tensión. Y yo creo que los grandes lectores de novelas, yo tengo momentos críticos en mi vida en la que recuerdo que ciertas novelas me ayudaron a sobrellevar momentos en que te pasabas todo el día pensando en el mismo problema, pero si te podías sumergir en una novela, aunque sea 1 o 2 horas al día,
te daba un descanso, te daba un alivio. Entonces, es una experiencia, insisto, sumamente importante. Yo creo que la posibilidad de dar herramientas sociales para que la gente pueda expresarse, pueda comunicarse mejor, yo creo que es sumamente importante ahora, y en ese sentido nos alegra mucho poder hacer esta oferta, y de hecho nos sorprende. Estamos muy preocupados, todas las universidades estamos preocupados por el tema de qué iba a pasar con los alumnos, que iba a haber pocos inscritos por la situación, pero resulta que estamos teniendo muchas solicitudes, y eso la verdad nos alegra porque la gente se da cuenta, la literatura genera este espacio de compartir hacia los demás, ¿no? Sí, sí, eso te quería preguntar. Hay interés sobre esto, entiendo. Mucha gente quiere entrar a esta maestría. Sí, eso nos llama la atención, y de todo el país. O sea, hay personas de Guayaquil, de Quito, de otras ciudades, entonces están interesados en saber, están interesados en inscribirse, y de hecho ya se está inscribiendo. Las inscripciones ya están abiertas. Se abrieron el 21 de mayo y terminan ahora en julio. Y de hecho tenemos plazas limitadas. O sea, normalmente en el proceso hay que hacer una serie de entrevistas, conocer los proyectos, pero como te digo, estamos en ese proceso, y la verdad que bastante contentos por la acogida que está teniendo. Me alegro mucho. Leonardo, ya que estábamos hablando y te traje al tema de la pandemia, ¿cómo tú has procesado, has reflexionado sobre esta situación de cuarentena y esta crisis sanitaria, humanitaria, social, económica que vivimos? Podríamos hablarle como una crisis multidimensional. ¿Y qué es lo que a ti más te ha llamado la atención de todo esto? Hay muchísimo terreno sobre el cual discutir. Ahora a mí mismo me preocupa, dentro de las distintas etapas que estamos pasando, ahora no me preocupa tanto el tema de los semáforos para salir y retornar a la normalidad. Me preocupa un poco las secuelas. O sea, yo creo que este tiempo de encierro va a manifestarse meses después con una serie de cosas que pueden ser sorprendentes para nosotros, ¿no? Esta experiencia de sometimiento, de presión y de encierro me parece que tendrá consecuencias, secuelas importantes. Ahora, es muy difícil plantear un pensamiento articulado. De hecho, yo escribo artículos y me han pedido materiales al respecto, y más bien he optado por una fragmentación, porque hay muchísima información. Encontrar un relato unificado es sumamente complejo. Pero como te digo, yo creo que está sometiendo a prueba a muchas cosas. Sí me parece que, más allá de las evidentes, la necesidad de preocuparnos más por una sanidad pública con muchos más recursos, ser mucho más conscientes del aspecto de la salud, de los apoyos. Sí me llama la atención un poco el catastrofismo de determinados pensadores o determinados sociólogos, que parecería que hubieran estado esperando esto para hablar de un mundo nuevo, de cambios que se tienen que dar. Yo creo que hay demasiado sensacionalismo mediático en el sentido de esa dimensión. Yo creo que hay que ir con pausa. Yo creo que ha sido muy importante el poder vernos y cuidarnos a nosotros mismos. Yo creo que de alguna manera esa experiencia de detenernos un momento sí ha sido una experiencia vital sumamente intensa, ¿no? También muy estresante. Yo creo que estamos viviendo unos momentos de estrés muy graves. No se suele decir mucho, no se comenta mucho, pero yo creo que también esa situación de estar al borde con el miedo de la muerte genera unas energías bastante extrañas, y trato de verle lo positivo. Pero ese miedo de la muerte, insisto, es sumamente replanteador de muchas cosas vitales. Yo creo que vamos a salir de esto, obviamente, como digo, con secuelas, con problemas que habrá que resolver, pero también saldremos con mucha fuerza vital. Es decir, nos hemos dado cuenta de cosas que no hemos sabido valorar. Por ejemplo, la rutina. Eso que nosotros nos quejábamos, esa aburrida rutina, no nos dábamos cuenta de lo que teníamos. Entonces, yo creo que en ese sentido quisiera ver ese lado bueno, a pesar de todos los problemas que se están viniendo y que se van a venir, ¿no? Leonardo, ¿cómo ve usted esta sensación de irrealidad que flota en el ambiente, ¿no? De las cosas insólitas que hemos visto, que parecen sacadas de una novela de horror, como por ejemplo los cadáveres insepultos en Guayaquil, a la gente a la que le decían, métase usted mismo al contenedor y vaya buscando el cuerpo y a ver si le encuentra, ¿no? Los cadáveres que se perdieron, los pacientes de los que robaron. O sea, ¿cómo percibe usted esta sensación que parece que viviéramos de pronto en una escena de ficción? Sí, escena de guerra, Fermín, ¿eh? Escena de guerra, situación de guerra, ¿no? Sí, a ver, aquí hay varias cosas. Yo creo que hay una reflexión que sí me interesa mucho, ¿no? Es que nuestra cultura ha tendido a borrar el hecho de la muerte.
Es decir, está como invisibilizado, ¿no? Las guerras lo ponen en primer plano y esta situación ahora de la pandemia y las desgracias que ha pasado con esta proliferación y esta mortalidad tan grande, nos ha puesto en evidencia cosas que nosotros no queremos ver, pero tenemos que ver. Yo creo que la relación con la muerte tiene que ser mucho más abierta, no temerle y tenerla más cerca. Eso que tú estás comentando son cosas que pasan todos los días. Todos los días, es decir, no digo lo de la calle, o sea, que haya muertos, que esté cayendo en la calle, pero ¿cuántos heridos, cuántos asesinatos no hay en el día a día? Y no lo vemos, lo tenemos encasillado en una especie como de etiqueta que de alguna manera nos exonera de asumir lo que está ocurriendo. Mira, cuando recién empezó el tema de la pandemia, yo entré a ver, ya no lo hago porque me aturdía demasiada información, las estadísticas de muertes diarias que tiene Worldometer, esta página web que va informando sobre datos estadísticos a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, resulta que la cantidad de muertos que hay al día es muchísima. Nosotros olvidamos lo que es la muerte. Entonces, esto siento, por ejemplo, que es algo brutal, efectivamente, que nos da una condición de irrealidad, pero resulta que esa irrealidad es la realidad de todos los días. Solamente que ahora ha tocado a nuestra puerta, o mejor dicho, no nos permite ni siquiera salir de nuestra puerta. Entonces, esa irrealidad es la realidad de nuestro mundo, pero que no la vemos, no la vemos. Otra de las cosas también que me llama mucho la atención es, de alguna manera, cómo se desmontan determinados discursos que parecen representar a todo el mundo y no son tales. O sea, hay una inmediatez, necesitamos fijarnos por una inmediatez, por cosas más concretas, y discursos que se han venido a pique y que de pronto ahora no importan tanto, y que nos damos cuenta que eso generaba un ruido enorme, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimas cosas para discutir. Insisto, yo creo que vendrán muchas reflexiones. Siento que ahora es muy pronto para hacerlo. Yo solamente tengo inquietudes y preocupaciones, y yo creo que un pensamiento más desarrollado vendrá meses después y años después, porque esto de aquí tendrá insisto, habrá que ganar perspectiva, y ahí sí voy a hablar como novelista. Yo creo que tendrá que pasar años. Ahora ya empiezan a publicar libros sobre la pandemia, pero yo creo que son más crónicas, son más registros, son más pensamientos de momento, pero que se desarrolle una novela sobre este tema tendrán que pasar varios años. Y ahí no hay que olvidar la anécdota esta de Daniel Defoe, el autor del diario El año de la peste, que él escribió una de las grandes novelas sobre la peste en Londres. Claro, él tenía entre 4 y 7 años cuando vivió esa peste de niño, y la escribió de adulto. Entonces tendrán que pasar muchos años. No vayan a pedir grandes novelas sobre el coronavirus muy pronto, ¿no? Yo creo que nadie la va a querer leer este momento, porque estamos de coronavirus. Todos los días, desayuno, almuerzo y merienda, tenemos noticias, información, es abombante. No sé si te pasa lo mismo. Bueno, nosotros somos periodistas y este es nuestro negocio, nuestro vicio, pero sí, mucha gente está muy abombada. No sé, esa sensación de que ya basta, ya no quiero oír más, también es natural, ¿cierto? Sí, no, por supuesto, ¿no? Y yo a ustedes los agradezco, porque yo sigo mucho Plan B, y de hecho es para mí el medio de referencia por la información más actual y más cercana de lo que está pasando, ¿no? Entonces sí, estamos creo que un poco abombados, y por eso mismo digo, la literatura nos da esa posibilidad de escape, ¿no? Es decir, no está mal leer una novela de algo que pasó en el siglo XIX, o en el siglo XVI, o en el siglo II, ¿no? Y esos libros sobreviven ahí, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy, muy estimulante, ¿no? Sí, yo comparto contigo. Yo ahora mismo no me interesaría leer una novela sobre la peste, ¿no? Hay ya como 3 documentales en Netflix sobre esto. Yo no quiero saber nada, ¿no? A mí que me pongan la serie Ana con E y ya. Leonardo, fíjate tú que a veces es curioso. Yo ahora, justamente para descansar un poco, al comienzo de la cuarentena no podía concentrarme para leer novelas. Veía cosas más bien fragmentarias, pensamientos fragmentarios, porque estaba muy aturdido. Es que realmente ha sido una cosa muy revulsiva todo esto, ¿no? Pero hace poco pude volver a tomar la lectura y continué un proyecto que había dejado suspendido, que era terminar de leer ese ciclo de novelas que son las de Proust, En busca del tiempo perdido. Entonces entré a leer el tomo 3, El mundo de Guermantes. Y fíjate tú qué curioso, cómo la realidad siempre, a pesar de los caminos indirectos, es una novela publicada en 1920 y está hablando sobre cosas que ocurrieron a fines del siglo XIX, pero en determinado momento, claro, recuerda tú que la famosa gripe española ocurrió en 1918. En Francia hubo 400,000 muertos.
Y en determinado momento de la novela sale una línea, un par de líneas, donde tú ves que Proust pasó también un encierro por una peste de este tipo, ¿no? Entonces, en determinado momento habla que se comenta sobre un personaje, se hacen unos chismes sociales, y dice, se parecía a una especie de epidemia, que no duró mucho, pero que en esos 2 años que duró afectó a muchísima gente. Ya en una línea, tú te das cuenta que se está reflejando algo que él tuvo que pasar. Imagínate, 400.000 muertos. O sea, solamente en Francia hubo más muertes de las que estamos teniendo a nivel mundial. Pero olvidamos esa historia. Sí, de acuerdo. Oye, tú que estás leyendo, bueno, estás leyendo Proust, pero quizá nuestras personas que nos siguen ahora, y porque además el programa se graba en nuestras cuentas de YouTube y en nuestro portal, ¿tú qué recomendarías a la gente leer ahora? O sea, muchas personas, dice, tienen mucho tiempo todavía para leer, aunque ya vamos a salir al semáforo amarillo, pero mucha gente sí se ha quedado con esa inquietud de qué leer, qué es lo que tú crees que sea. Es un pedido, a veces puede ser absurdo, pero si No, yo te lo que pregunto... pasa es que si voy a recomendar un libro que no se puede conseguir es como frustrante, ¿no? Yo creo que más bien No lo que sea la diría... escalera de Bramante. ¿No? Que no sea la escalera de Bramante. No me voy a recomendar mi propio libro. No, pero lo que yo sí diría es más bien a las personas que les podría recomendar, les diría, lee ese libro que has postergado tanto tiempo y que lo tienes en la biblioteca de tu casa. Es decir, ya lo tenemos ahí, están ahí. Una de las maravillas de la literatura de los libros es que son muy pacientes, entonces nos esperan. Están ahí, están esperando, ve y tómalo, ten paciencia, no te apresures. Cada libro exige el adaptarse al registro del autor, toma un tiempo, hay que tener paciencia, ¿no? Yo no soy de los que tiran los libros a las primeras 2 o 3 páginas, le doy un poco de tiempo, digamos unas 20 páginas. Entonces, pero toma ese libro que tienes en casa y dale una oportunidad. Hay muchísimos libros para recomendar, hay muchos autores de moda, pero yo diría que empezaría por ese libro que ya tienes en casa. Por algo está ahí y por eso vale la pena que lo leas, ¿no? De acuerdo. Fermín. Bueno, otra cosa que quería consultar, Leonardo, además de esta sensación de irrealidad que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención, de alguna manera la lectura que estamos haciendo de esto no está influenciada por todo este género de las ficciones apocalípticas, posapocalípticas, no persiste en lo que vemos ese temor de qué pasará después de un apocalipsis producido por una enfermedad o por una guerra. Fíjate, eso que estás diciendo es una pregunta muy compleja y muy rica. Efectivamente, sí. O sea, si tú te das cuenta, llevamos décadas viendo producciones distópicas sobre mundos que se derrumban. Yo mismo tengo una novela que se llama El libro flotante y es sobre un Guayaquil destruido y de gente que se refugia porque se inunda la ciudad y los personajes se refugian en sus casas, en las colinas, o sea, se inunda todo Guayaquil, ¿no? Yo creo que sí, o sea, opera desde ese punto de vista y eso genera también enormes temores, pero también mecanismos de defensa. Es decir, yo creo que de alguna manera ayudan porque muestran posibilidades de salida. Y sí, estamos afectados por eso, o sea, por esa percepción, porque teníamos esto de aquí y porque es parte de la naturaleza humana. O sea, a mí me parecen estas sentencias ahora de que todo esto es culpa de la globalización, del capitalismo feroz. No, las pandemias son pandemias que vienen ocurriendo desde hace siglos. Entonces, cuando ocurren, desestabilizan todo. Insisto, nuevamente es como la guerra desestabiliza, trastoca todos los valores. Entonces, yo creo que de alguna manera sí, esas visiones distópicas y apocalípticas reflejan esos miedos, pero también generan mecanismos de defensas, nos preparan. Peor sería no tener esas referencias. Claro, porque yo creo que nos llamó a todos la atención y nos sorprendió, porque somos tan autosuficientes por la tecnología, por el desarrollo de la ciencia, de todo. Somos tan autosuficientes que no pensábamos que un pequeño bicho, un virus sí, por más desarrollo tecnológico y hemos ido y vuelto de la luna 10 veces, nos tengamos que volver a encerrar como hace 500 años. O sea, entonces es un poco lo que te descuadra, ¿no? Porque dices, bueno, tienes tanta tecnología, pero finalmente
la cuarentena es el recurso que ha usado la humanidad en todas las épocas. Sí, yo creo que la soberbia humana tecnocientífica es peligrosa. Es decir, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Yo creo que se ha demostrado en este encierro, las nuevas tecnologías nos han ayudado, Internet nos ha ayudado. Yo siempre digo, algún momento lo comenté en un artículo, dije, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido nada de esto? O sea, la situación hubiera sido peor todavía. Entonces, es verdad que tenemos la información científica, el poder enterarnos con los errores que han habido y todo eso de aquí, es decir, independientemente de eso, yo creo que está muy bien, pero hay que perder un poco esa soberbia. Y también un poco esto que dices tú, por ejemplo, estamos utilizando un recurso que se utilizaba en la Edad Media. Yo creo que no hay que desvalorar o menospreciar el pasado. Es decir, yo creo que venimos de ese pasado y ese pasado es tan digno como el nuestro. Entonces, cuando alguien se queja y dice, ¿cómo es posible que no hayamos encontrado nuevas formas para atacar este virus y hayamos tenido que encerrarnos? No, es parte de la experiencia humana y hay que saber valorarla y entenderla en su contexto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, nos ha sorprendido a todos, pero es parte de la memoria. Muchos historiadores, y ahora es fascinante ver cómo se destapan y empiezan a hablarnos, sí, de la peste juliana, de las distintas pestes que ha habido en la época romana, en distintos momentos, y claro, como que nosotros no nos hubiéramos enterado, estaban ahí. Entonces, y esa es parte donde la cultura ayuda, donde la historia, donde la literatura nos permite acercar a cosas. Yo te decía, por ejemplo, el fenómeno de la peste de Camus, la gran novela de Camus, que habla sobre esta peste en Orán. Yo sé que es una metáfora que él utilizó para hablar sobre la guerra, la Segunda Guerra Mundial, frente a la peste del nazismo, ¿no? Pero de alguna manera, insisto, nos ha dado herramientas, y vale la pena verlo porque tiene que ver con esa dignidad humana. O sea, de ver qué pasó en el pasado y valorar ese pasado, ¿no? Valorar ese pasado y entenderlo en estos contextos, ¿no? Gracias a esos señores que descubrieron esos siglos atrás, pues estamos aquí, podemos hablar, estamos sobreviviendo, ¿no? Muchas gracias, Leonardo, por haber estado con nosotros. Ha sido muy rica esta charla, reflexionando sobre esta epidemia, lo que somos como seres, la literatura. Mucha suerte en la maestría, espero que tenga gran suceso porque eso va a tener muchos buenos relatos. Yo creo que el ser humano es un ser que vive del relato. La vida es un relato, nuestras vidas son un relato siempre. Y eso es fundamental para entender nuestra emocionalidad, nuestra psiquis y todo ese mundo que llevamos dentro. Gracias, Leonardo. A ustedes, gracias Juan Carlos, gracias Fermín. Buenas noches. Gracias, Leonardo. Y antes de despedirnos, quisiéramos comentarles que hace pocos minutos el presidente Lenín Moreno se ha dirigido a la nación, ha hecho un anuncio novedoso, que es que saldrá de Palacio e irá a Guayaquil la próxima semana, a pesar de su vulnerabilidad. Estas son las palabras que ha usado el presidente y su objetivo, dice, es demostrar que se debe retomar las actividades con las debidas precauciones. Así que eso es lo que ha anunciado hace pocos minutos el presidente, que viajará a la ciudad de Guayaquil y retomará algunas actividades de su agenda pública. Él se había mantenido en Palacio de Gobierno debido a su edad y a su condición de discapacidad. Había explicado en varias ocasiones que la recomendación médica era no exponerse a un contagio, pero que de todas formas, para demostrar su compromiso con el intento del país de volver a la normalidad, se va a trasladar a Guayaquil para desarrollar una agenda pública. Sí, hay que retomar la vida, las actividades, hay que volver a vivir. Ese es el camino que quizá estamos condenados a vivir, y entonces hay que vivir de la mejor manera. Veamos algunos comentarios, Fermín, que no sean de parientes, por favor, que me ha escrito desde la casa. Tenemos un comentario de François Salnav. Buenas noches, Fermín y Juan Carlos. Por favor, revisar el tema de apertura de consultas externas en hospitales. ¿Cuáles son los parámetros a aplicar? Lo que sucedía: filas para toma de muestras de exámenes de laboratorio, salas de espera repletas de gente esperando a ser llamados por los médicos, filas para toma de signos vitales, personas que asisten hasta 3 horas antes para esperar su atención. Tras los reagendamientos de citas, se seguirán aplazando el resto de pacientes que también demandan atención. Yo creo que este es un tema interesante. Nosotros hemos publicado hoy precisamente un reportaje que les invitaremos a leer con más detenimiento la próxima semana,
que presentaremos con más detenimiento la próxima semana, sobre la atención, por ejemplo, de los pacientes de VIH en el Ecuador. Prácticamente toda la consulta externa en los hospitales públicos está suspendida, hay citas que están represadas, solo están atendiendo emergencias muy puntuales, y una vez que se pretenda, al menos en el sistema hospitalario estatal, retomar esto, va a haber una aglomeración de personas, va a haber una aglomeración de personas en hospitales donde además se está atendiendo casos de COVID, por ejemplo, el Eugenio Espejo o el Hospital del Sur. Hay que ver qué medidas toman ahí las autoridades para evitar que una cita médica por otra cosa se convierta en un contagio de coronavirus. Bueno, lo que habían explicado algunos directores de hospitales que han sido consultados por colegas es que cada hospital tiene varios sistemas de acceso distintos para cada tipo de enfermedad. Se hace un triaje general y luego se va distribuyendo. Por ejemplo, hay pacientes, hay mujeres que dan a luz, que han dado a luz, y no se les puede mezclar, evidentemente, el mismo acceso para todos. Entonces, esa infraestructura hospitalaria se ha dividido. Yo creo que eso va a persistir, pero el tema es gracias, François, el tema es muy interesante, nos comprometemos a trabajarlo, a tratarlo, porque yo escucho todo el tiempo personas que llaman a las radios, que tienen acceso telefónico a los programas de radio de los colegas, quejándose precisamente de esta reprogramación de citas y de que cuándo me tocará, personas que tienen enfermedades crónicas, personas que necesitan medicación crónica, y en el sector público y en el seguro tienes que ir a la cita para que te den la medicina. Entonces, todo eso hace que la gente se vuelva muy dependiente de un sistema de salud que esperemos que tenga la logística suficiente para atender la pandemia en sí mismo y también las otras enfermedades, Fermín. ¿Qué más tenemos? Tenemos saludos. Ernesto Entriago nos saluda desde Puerto Viejo. Muchísimas gracias por seguirnos desde Manabí. Gracias. Y también tenemos un saludo de Carlos Orbe Fiallo, que dice que hemos tenido esta noche un excelente invitado. También insiste, comenta nuevamente François, pero el punto de atención es el mismo, varios accesos a un solo laboratorio, por ejemplo. Ideas podemos aportar. Sí, por ejemplo, tengo entendido que en el hospital Eugenio Espejo hay un solo laboratorio que atiende todos los casos, hay un solo acceso, entonces habrá que ver cómo se organizan para atender las consultas, sobre todo en el sistema público, porque entiendo que en hospitales privados desde hace algún tiempo ya se han creado sitios especiales para la atención en COVID y no han suspendido las consultas externas, pero en el sistema público sí se produjo esta suspensión. Bien, hemos terminado, gracias Fermín. La buena noticia es que empieza una nueva etapa la próxima semana para casi todo el país. El semáforo en rojo, aunque la mayoría de cantones están en semáforo en rojo aún, hay nuevas condiciones de mayor flexibilidad o menos restrictivas, diríamos. Los vehículos podrían trasladarse al menos 2 veces a la semana en el semáforo en rojo. El toque de queda empezará a las 16 horas y se podrá abrir ciertas actividades con el 30%, pero en el caso de Quito, Guayaquil, las grandes ciudades, Cuenca también, Santo Domingo, Los Colorados, Ibarra, y las que ya se han venido anunciando, pasarán a semáforo amarillo ya en junio, y estimo que a finales de junio tendremos un mapa de un país pintado de amarillo y verde, y eso implica nuevas responsabilidades, implica mayores desafíos para todos nosotros. Es el momento de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás, cuidar a nuestros seres queridos, pensar en los demás antes de salir a la calle, más que uno mismo, pensar en los demás. Y eso es una buena noticia para todos, porque el país tímida y poco a poco, tímidamente, va a ir retomando su actividad y resolviendo los problemas acuciantes que tenemos. Y la otra buena noticia es que les deseamos un buen fin de semana. Gracias, Fermín, por la compañía. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el lunes a esta misma hora. Buenas noches. Una excelente noche. Muchas gracias.